Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Huawei G9 Prime 2019 versus al Samsung A20. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El Huawei G9 Prime 2019 es el segundo teléfono inteligente con cámara emergente o retráctil del fabricante chino, después del lanzamiento del Huawei P Smart Z. Con esto la empresa busca mantener su reputación en medio de todo este vendaval de problemas comerciales con Estados Unidos. El G9 Prime es un móvil que en la gama media quiere destacar por el diseño diferente y en mi opinión logra conseguirlo. Estamos ante un equipo macizo y bien construido, pero hay algunos detalles que resaltan. Primero, su construcción en plástico y segundo, su peso y la distribución de este. Estamos ante un teléfono un poco pesado y la proporción de pantalla te lo hace saber. Es un terminal realmente bonito estéticamente hablando. En mano las sensaciones son muy buenas, un buen agarre, no es resbaladizo y sobre todo se siente cómodo al usar. Un aspecto negativo es que el terminal, que posee doble textura en su parte trasera, se raya con demasiada facilidad, así que ten cuidado con esto. En sus dimensiones nos toparemos con 163.5 x 77.3 x 8.9 milímetros de grosor y un peso de 197 gramos. El Samsung Galaxy A20 sigue el diseño estándar de la serie A, lanzada en el año 2019. Tiene un respaldo Glastick 3D de aspecto superior, que además está mejorado, por decirlo de alguna forma, con sus materiales de construcción, que es en policarbonato con acabados en cristal, lo cual ciertamente es un imán para las huellas, tal como podemos apreciarlo. Este dispositivo es exactamente similar al Galaxy A30, excepto que Samsung está utilizando un panel AMOLED diferente con un recorte en V en comparación con el Infinity U del A30, un cambio menor. Este componente aloja la cámara frontal de 8 megapíxeles. Desafortunadamente no hay luz LED de notificaciones en el dispositivo, así que tendrás que revisar tu teléfono todo el tiempo para saber si tienes notificaciones. El Samsung A20 posee unas esquinas redondeadas bien logradas, con unos marcos reducidos realmente elegantes, pero que no descrestan en su parte inferior. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.4 x 74.7 x 7.8 milímetros de grosor y un peso de 169 gramos. El G9 Prime 2019 viene en colores muy interesantes: verde esmeralda, azul zafiro y negro medianoche, con un patrón de doble textura que muy seguramente amarás y odiarás al mismo tiempo. El Samsung A20 está disponible en diferentes tonalidades, dependiendo del país donde te encuentres. Entre estos tonos tenemos el negro, azul y rojo. En el Huawei G9 Prime 2019 encontraremos todos los botones en su lateral derecho, es decir, el de bloqueo y el del control de volumen, con lo cual no he tenido problema alguno. Su altavoz y el jack de 3.5 mm se encuentran en la parte inferior, junto con el puerto USB, que en esta oportunidad es tipo C, cosa realmente agradable del dispositivo. En su parte superior tenemos el slot para la tarjeta microSD y SIM card, junto con su cámara retráctil, de la que hablaremos más adelante. En la parte posterior podemos encontrar la configuración de la cámara triple y el sensor de huellas dactilares tradicional, que se encuentra alejado de estas cámaras, lo cual en mi opinión es muy positivo, pues no podrás ensuciarlas con facilidad al intentar desbloquear el dispositivo. Este sensor funciona adecuadamente, es rápido, detecta la huella fácilmente y a una velocidad que ya nos tiene acostumbrados Huawei. Para el Samsung A20 tendremos que en el lado derecho aloja el típico botón de volumen y el botón de encendido. Su colocación es adecuada y de fácil alcance para nuestros dedos, mientras que en el lado izquierdo estará la única bandeja, que alberga las ranuras para la tarjeta Dual SIM y una ranura para la tarjeta microSD dedicada. En la parte superior se encuentra el micrófono para la cancelación de ruido, mientras que en la parte inferior se encuentra el puerto de audio 3.5 mm, el micrófono principal, el altavoz y un puerto USB tipo C. Agradezco a Samsung por equipar al Galaxy A20 con un puerto tipo C, ya que ofrece unas velocidades de transferencia de archivos más rápidas que la de los puertos micro USB clásicos. Este dispositivo cuenta en su parte posterior central con el escáner de huellas dactilares, de forma oblonga con detalles plateados que siempre se ve de primera calidad. Su funcionamiento es muy rápido, adecuado y sobre todo presenta muy pocos errores de lectura, por no decir nulos.
Para el Huawei G9 Prime 2019 nos toparemos con una única versión de 4 GB, algo que no da oportunidad de elección por parte del usuario. Para el Samsung A20 nos toparemos con una única versión de 3 GB, lo cual no da espacio de elección por parte del comprador, algo que sí me hubiese gustado que implementaran una versión de 4 GB. En el G9 Prime 2019 contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Samsung A20, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 32 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El Huawei G9 Prime 2019 funciona con el procesador Kirin 710 octa-core que corre a 2.2 GHz, acompañado de una GPU Mali G51 MP4. El dispositivo funcionó sin problemas durante el uso moderado, que consistió principalmente en tareas cotidianas como llamar, enviar mensajes de texto, usar redes sociales, navegar por la web, etc. Incluso con el uso intensivo, el dispositivo no mostró signos de retraso o tartamudeo, pero sí una demora en la apertura de aplicaciones pesadas, mientras intentamos abrir algunos juegos como PUBG Mobile, Asphalt 9, entre otros. Aunque con un procesador Kirin de 8 núcleos, esperaba que Huawei hiciera un mejor trabajo con el aprovechamiento de los recursos para que la ejecución y el trabajo de todo el teléfono fuera mejor. Sin embargo, el teléfono me da la sensación de ser un teléfono grande, que da la apariencia de ser mejor de lo que es, pero que funciona normal, nada del otro mundo. Y con esto no digo que tenga un rendimiento malo, sino que por su diseño pensaba que sería un funcionamiento fuera de serie, pero lo que ofrece es muy similar a lo que brindan sus rivales de gama. En cuanto al rendimiento, el Samsung A20 equipara el procesador Exynos 7884 octa-core que corre a 1.6 GHz con una GPU Mali G71 MP2. Al principio, cuando vi esto, pensé que era solo un error tipográfico, ya que el Samsung A8 2018 cuenta con el Exynos 7885, una versión un pelo más reciente que este terminal, que se supone es de lo más novedoso de Samsung, pero resulta ser que no lo es. El rendimiento no es tan malo, pero tampoco es genial. Es suave en navegación básica y rápida cuando se cargan aplicaciones, sin embargo, sentí algunos retrasos y tirones en su rendimiento, especialmente cuando estoy tratando de buscar algo en su configuración o en la Play Store. Jugar juegos como Mobile Legends o PUBG Mobile es muy fácil, ya que se ejecuta sin problema, pero debemos manejar una configuración de gráficos reducida. El teléfono logra aumentar la temperatura alrededor del área de la cámara mientras juegas por unos periodos más prolongados, pero no alcanza niveles incómodos, y en unas cuantas ocasiones se presenta lag mientras desarrollamos el juego. La batería tampoco está nada mal, con una capacidad de 4000 mAh, el G9 Prime 2019 nos dio en pruebas controladas un total de 7 horas y 26 minutos de pantalla activa, una cifra bastante parecida a la de otros celulares, aunque la mayoría de sus rivales lo superan, aunque sea por poco. Por ejemplo, el Motorola One Vision con una batería menor de 3500 mAh obtuvo 8 horas y 10 minutos en las mismas pruebas. Además es de recalcar que el dispositivo nos brinda, además de las opciones de ahorro de batería, el modo de rendimiento, que puede optimizar el dispositivo para proporcionar un desempeño mejor, pero como resultado se quedará sin batería en poco tiempo. Este G9 Prime tardará aproximadamente 2 horas y 4 minutos en cargar del 0 al 100%. En el Samsung A20 llevaremos una batería de 4000 mAh con una carga rápida de 15 vatios, lo cual es significativo, dado que la mayoría de los teléfonos inteligentes a este precio no tienen esta tecnología. La prueba de autonomía nos logró arrojar un tiempo de pantalla activa de 7 horas aproximadamente, que pueden aumentar o disminuir dependiendo del uso que le des al dispositivo, pues con un uso relativamente normal el teléfono puede pasar incluso del día de uso, con lo cual no tendrás que cargar el dispositivo cada noche. Cuando se trata de carga, alcanzó el 100% en 1 hora y 45 minutos, desde una batería inicial del 20%, que es más rápido que otros teléfonos inteligentes con la misma o mayor capacidad de batería.
El teléfono inteligente Genue Prime 2019 funciona con EMUI 9.0, basado en Android Pie, que ofrece una interfaz fácil de usar sin problemas. Dado que Estados Unidos ha aliviado las restricciones sobre Huawei, la compañía finalmente se ha reunido con Google, por lo que ahora podemos estar seguros de recibir futuras actualizaciones del sistema operativo para este dispositivo y los que siga lanzando Huawei. En el Samsung Galaxy A20 tendrá de fábrica el software Android 9.0 Pie, bajo la capa de personalización propia de Samsung, One UI. El Huawei Genue Prime 2019 presenta una gran pantalla LCD IPS de 6.59 pulgadas, que viene con 1080 x 2340 píxeles, una relación de aspecto de 19.5:9 y una densidad de 391. La buena noticia es que ya no tienes que soportar una muesca o un recorte, como desees llamarlo, y el resultado es una hermosa pantalla completa con biseles mínimos a los lados. Para agregar a la estética, el bisel inferior se ha reducido al máximo, lo que hace destacar entre la multitud. Por supuesto, este no es el primer teléfono inteligente que tiene tal implementación, pero seguramente es uno de los únicos en su punto de precio. La pantalla cuenta con colores vibrantes y la presencia de buenos ángulos de visión hace que ver películas sea una experiencia bastante inmersiva. Es posible que el brillo de la pantalla no sea suficiente para el uso en exteriores, ya que incluso con la configuración de brillo máximo, aún puedes enfrentar problemas mientras miras el contenido del teléfono. El Samsung A20, a pesar de su gran tamaño de 6.4 pulgadas y su panel Super AMOLED, solo tiene una resolución HD Plus de 720 x 1560 píxeles, que me decepcionó bastante. Además, agreguémosle el hecho de que solo tiene una densidad de 269 píxeles, que es relativamente baja. En cualquier caso, la experiencia visual sigue siendo encantadora con colores llamativos, tal como es la experiencia con paneles Super AMOLED. Posee ángulos de visión decentes y biseles delgados. También pude usar el Galaxy A20 incluso bajo la luz solar directa, incluso con un 80% de brillo, el cual se ajusta automáticamente gracias a su sensor de luz ambiental, por lo que es una ventaja. Otro apartado negativo es que solo podremos reproducir videos en YouTube y Netflix a una resolución de 720 píxeles, por lo que es realmente decepcionante. En su panel también podremos ver el notch, en donde se encuentra la cámara frontal de 8 megapíxeles, el cual puede desaparecer con ajustes directamente del software del dispositivo, tal como te enseño en el video. El Huawei Genue Prime 2019 viene con cámaras triples, con tecnología de inteligencia artificial en la parte posterior, con una lente principal de 16 megapíxeles con una apertura focal de 1.8, una lente ultra ancha de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles con igual apertura focal. Este dispositivo puede tomar excelentes fotos durante el día, como se puede apreciar los colores de las imágenes son bastante naturales y no hay pérdida visible de detalle. El modo de inteligencia artificial, por otro lado, suaviza la imagen, dando al objeto un color más claro. También podemos usar el modo HDR para controlar mejor la luz en lugares oscuros. La gran apertura de la cámara enfrenta el problema de delinear los bordes cuando tomas una foto. Observa. Por otro lado, la lente ultraangular captura más contexto de la imagen, pero al mismo tiempo verás una imagen un poco más nítida con una ligera pérdida de detalle en los lados. Este terminal, gracias al modo nocturno dedicado, puede capturar los detalles, pero al mismo tiempo habrá algo de ruido en la imagen. Y para terminar, el dispositivo cuenta con una cámara emergente o retráctil de 16 megapíxeles con apertura focal 2.0, que puede tomar algunas selfies increíbles durante el día. Realmente me impresiona su calidad, aunque debo reconocer que tenía miedo de que cualquier momento se partiera, pero era algo netamente psicológico. Dirigiéndome al apartado fotográfico del Samsung A20, tenemos que sus cámaras traseras dobles de 13 y 5 megapíxeles forman un buen conjunto con el sensor frontal de 8 megapíxeles. La interfaz es simple y bastante sencilla con las configuraciones, el flash, temporizador, resolución y efectos ubicados en la parte superior, mientras que los modos como panorama, pro, live focus, foto y video se encuentran debajo de la pantalla. Los sensores traseros proporcionan una excelente calidad de fotos, con una nitidez decente y una buena precisión de color en fotos con suficiente luz. Para tomas poco iluminadas, los detalles se ven afectados y hay un ruido visible, pero el software de la cámara es lo suficientemente inteligente como para producir imágenes útiles. Les aconsejo que no usen la lente gran angular durante la noche, ya que las fotos estarán granuladas.
Para el sensor de selfies, no puedo evitar sentir que las fotos son demasiado artificiales en términos de los aspectos más destacados, incluso en las condiciones de iluminación adecuadas. Y para finalizar, tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, el cual me parece que es adecuado. Se demora un poco más que otros dispositivos, pero hablo netamente de segundos. No es una diferencia tan marcada, pero en términos generales funciona adecuadamente. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Huawei Y9 Prime 2019 es de 870.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.934 pesos mexicanos, que a su vez son $250, que equivalen a 226 euros. Para el Samsung A20 es de 570.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.283 pesos mexicanos, que a su vez son $170, que equivalen a 154 euros. Si deseas adquirirlos directamente conmigo, te dejo el link para el chat con mi equipo de ventas en la caja de la descripción, válido únicamente para Colombia. Además, recuerda que el valor de los dispositivos puede aumentar o disminuir al momento en que veas este video. El Huawei Y9 Prime 2019 le gana al Samsung A20 en diseño, RAM, almacenamiento, procesador, pantalla y cámara. Por su parte, el Samsung A20 le gana al Huawei Y9 Prime 2019 en los siguientes aspectos, únicamente en precio. En los aspectos que empatan son personalización, botonera, batería y software. En esta oportunidad quisimos enfrentar a estos dos terminales que han sido los favoritos de las personas que desean un dispositivo a bajo costo y que ofrezca ciertos beneficios que no serán lo último en tecnología, claro está, en donde nos encontramos que el Y9 Prime, como era de esperarse, lo supera en todos los apartados, dejando relegado al Samsung A20 únicamente con el apartado de precio. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.